Dios te bendiga en esta preciosa tarde que el Señor ha preparado. Yo acá manejando un poco, pero bueno, sentí de compartir nuevamente. Hoy a la mañana compartí una palabra mientras yo alababa al Señor y le decía a Cristo, yo te amo. Venía a mi corazón todas las fallas que tenemos, ¿verdad? Nuestra insuficiencia, todo venía a mi vida y me mostraba, ¿verdad? Como muchas veces queremos decirle, Cristo, yo te amo, y viene toda la falencia que tenemos en nuestras vidas y como que tenemos vergüenza del Señor, ¿verdad? Y mientras salía para acá venía una palabra diferente a la anterior, ¿no? Venía la palabra de Jonás, el profeta Jonás, y venía a mi corazón pensamientos de personas que tienen un llamado de parte del Señor, personas que tienen un llamado de parte de Dios y le escapan a ese llamado, ¿verdad? Así como Jonás. Dice que Jonás, Dios lo había enviado a entregar una palabra al pueblo de Nínive, y él se había tomado un barco que iba hacia otra ciudad, hacia la ciudad de Tarsis. Y venía a mi mente personas que habían visto el primer video y se sentían identificadas, ¿verdad? Que no podían decirle al Señor, Señor, yo te amo. Y no sentían la libertad de decirlo, ¿verdad? Y qué bueno es que hayan escuchado el video y se hayan identificado conmigo también, porque mis falencias, mis errores muchas veces se anteponen delante de decirle algo al Señor y nos arrepentimos, ¿verdad? Eso es lo importante, poder arrepentirse. Y venía a mi mente personas que tenían un llamado de parte del Señor y que estaban descuidando ese llamado, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen un llamado de parte del Señor y no están haciendo nada. Quizá siguen estas transmisiones, estos videos, escuchan alabanzas, pero no se ponen a hacer lo que el Señor quiere que hagan, ¿verdad? No se ponen a trabajar en sus ministerios, a formar, a negociar sus talentos, ¿verdad? Y que el Señor nos pueda ayudar en esta tarde. El Señor ponía esto en mi corazón para poder compartir, ¿verdad? A gente que está como Jonás. Gente que está como Jonás, ¿verdad? ¿Cómo está Jonás? Jonás tenía un llamado de parte del Señor, tenía una obra que hacer, y Jonás había tomado una dirección incorrecta. Y en esa dirección incorrecta que había tomado, dice que Jonás estaba en ese barco y dice que se vino una gran tormenta que sacudía al barco, a tal manera que parecía que iba a partirse la nave. Y dice que Jonás dormía en el barco mientras todos clamaban a su Dios, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo esto cuando uno se pone a analizar que la persona que estaba en el barco, que tenía al Dios vivo, dice que estaba durmiendo mientras todos clamaban a su Dios. Dios es muerto, Dios es falso, ¿verdad? Pero ellos estaban clamando. Sin embargo, el que tenía al Dios verdadero estaba rebelde y estaba dormido. ¿Y cuánta gente hay en esa situación, rebelde y dormido espiritualmente, verdad? Que el Señor en esta tarde pueda tocarte si estás en esa situación. El Señor pueda tocar tu vida y pueda transformarte, mi amigo, mi hermano. Que el Señor pueda trabajar contigo y pueda darte libertad, pueda darte una sanidad espiritual en tu corazón, ¿verdad? Para que tú puedas hacer la obra del Señor, para que tú puedas servir a Dios. Usted sabe que cuando nosotros erramos el camino, ¿verdad? Empiezan a suceder cosas, empiezan turbulencias, empiezan a levantarse tempestades, ¿verdad? Dice que el mar se empezó a levantar contra aquella barca porque allí había un desobediente. Y el desobediente no alcanza la bendición de Dios. El desobediente alcanza la ira del Señor. Por eso, si tú estás tomando el rumbo equivocado, quizá te has cambiado de iglesia, mucha gente que salta de una congregación a otra y no tienen crecimiento, y están en otra congregación y
y caprichosos, porque saben, el Señor le amonesta que el lugar donde tienen que estar es el lugar de donde salieron, ¿verdad? Y muchas veces caprichosos por no volver y pedir perdón, por no hacer la voluntad del Señor, están en esa situación como Jonás, ¿verdad? En medio de la tormenta, sin recibir nada de Dios, porque uno se puede cambiar de iglesia, pero uno recibe la bendición en el lugar donde Dios te ha plantado. En esa tierra vas a recibir la bendición de Dios, porque no es irse a donde uno quiera, sino que uno tiene que estar donde el Señor quiere, y de esa manera va a recibir la bendición del Señor, haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Sujetándose al pastor, al líder que Dios puso para que pueda velar por tu alma, ¿verdad? Y cuánta gente que está como Jonás en este tiempo, ¿verdad? Gente que está congregando en otro lado por capricho. Todo el mundo le dice: tenés que volver a la casa de donde saliste, tenés que volver y pedir perdón y comenzar de nuevo. Pero muchas veces estamos como Jonás, ¿verdad? Muchas veces necesitamos como ese capitán del barco que fue y despertó a Jonás. ¿Tú qué estás haciendo? Clama a tu Dios. Y allí Jonás empezó a contarle la historia. Yo sirvo a Jehová, temo a Jehová, el Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿verdad? Él que tenía el Dios verdadero estaba allí dormido. ¿Cuántas veces pasa eso, verdad? Y empezó a contarle su problema y le dice: si me tiran al mar. Él sabía cuál era el problema y sabía cuál era la solución. Si me tiran al mar, ustedes no van a morir, las aguas se van a aquietar, porque el desobediente soy yo. El que no está haciendo la voluntad de Dios soy yo. Así que dice que esta gente lo tiró al mar, pero el Señor no se había olvidado de Jonás. El Señor en su misericordia había preparado un gran pez que se lo tragara a Jonás, ¿verdad? Y Jonás dice que estuvo 3 días en el vientre de ese pez, pero dice que después Jonás, duro de cabeza, duro de cerviz, dice que empezó a clamar al Señor. Dice que él empezó a hablar con Dios y empezó a arrepentirse y empezó a recapacitar y decidió hacer lo que tenía que hacer. Y dice que allí el pez lo vomitó, cayó a la playa, ¿verdad? Y recién ahí se fue a Nínive. Y se fue a predicar la palabra del Señor. ¿Cuánta gente está en esta situación en este tiempo? ¿Cuánta gente se encuentra de la misma manera como Jonás, equivocando el camino, tratando de hacer cosas que no son la voluntad del Señor? Cuando tú estás haciendo cosas que no son la voluntad de Dios, por más que tú creas que es el mejor camino, si no es la voluntad de Dios, allí no vas a encontrar la bendición de Dios. Así que mi amigo, mi amiga, te aliento a que puedas obedecer al Señor, que puedas obedecer a la voz de Dios. Si el Señor te está llamando a un lugar, si el Señor te está llamando a un ministerio, a una tarea, y tú estás equivocando el camino, ponte a cuenta con el Señor y ponte a hacer lo que Dios quiere, y de esa manera vas a tener la bendición del Señor. De esa manera la bendición de Dios va a estar contigo y vas a ver la bendición de Dios, porque no te vas a poder escapar del llamado, del propósito de Dios. No te vas a poder escapar de los planes del Señor, porque nosotros no estamos para hacer lo que querramos, sino que tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Así que te aliento a que puedas encaminarte a hacer la voluntad del Señor. Si estuviste como Jonás, esquivando el propósito del Señor, si estuviste como Jonás, yendo para otro lado, equivocando el camino, yo te aliento a que tú puedas tomar el camino correcto, arrepentirte y volver a empezar. Hay una iglesia que a mí siempre me llama poderosamente la atención y siempre hablo de ella, la iglesia de Éfeso. Allí en el libro de Apocalipsis dice que esta iglesia había perdido su primer amor. ¿Y qué le dijo el Señor? Por tanto, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Había un pecado que había que arrepentirse, ¿verdad? Y qué tremendo, muchas veces en el caminar cristiano nos pasan esas cosas.
Muchas veces en el caminar cristiano perdemos nuestro primer amor. Muchas veces perdemos el amor. Si usted mira bien la historia de Jonás, Jonás le faltaba amor. Dice que Jonás quería ver cómo los ninivitas se destruían, ¿verdad? Cómo eran castigados por Dios. Sin embargo, Dios tenía misericordia de ellos porque se habían arrepentido. Y Jonás no quería ir a predicarles para que ellos sean castigados por Dios. Pero bueno, que el Señor pueda darnos el amor por las almas, el amor por el prójimo, que el Señor pueda bendecir nuestra vida en gran manera. Así que mi hermano, mi amigo, te aliento a que puedas obedecer al Señor. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás en el camino correcto. Pero si tú te estás yendo para Tarsis, estás en el camino incorrecto. Así que bueno, te aliento a que puedas hablar con el Señor. El Señor tiene mucha misericordia. Dice que cada mañana Él renueva su misericordia. Así que te aliento, mi hermano, a que ores, te pongas a cuenta con el Señor y empieces a vivir una vida plena con Dios, una vida plena con el Señor. Así que espero que este video sea de gran bendición para tu vida. El video anterior, un video cortito también, que estaba así en el auto y el Señor ponía esta palabra. Fue de bendición, mucha gente lo compartió en diferentes partes del mundo, así que espero que esto también sea de bendición y espero que pueda llegar esta palabra, ¿verdad?, a los Jonás de este tiempo, ¿verdad?, a las personas que están quizá equivocando el rumbo, yendo para otro destino sin hacer la voluntad del Señor, y que puedan recapacitar y empezar a hacer la voluntad del Señor. Muchas veces hay que pedir perdón, muchas veces hay que empezar a ver en qué lugar estamos parados y analizar cómo obtener la bendición de Dios, ¿verdad? Así que el Señor bendiga tu vida en esta tarde, que el Señor te bendiga mucho.